de una de las figuras cimeras del catolicismo. El catolicismo, el Vaticano. Ahora, pongan atención a esto. Pongan atención a esto, porque esto es bien importante que no juzguemos mal las cosas. No son todos los católicos, es el Vaticano. El Vaticano es la bestia que está lanzando todo esto, que está desvirtuando el catolicismo. Porque si el catolicismo ha tenido algo a lo largo de la historia, es que incluso a la fuerza han catolizado. El catolicismo nunca ha sido una religión o una filosofía religiosa de que aquí todos creemos lo que queramos. Esto es algo completamente nuevo. Esto es algo innovador y, por supuesto, absolutamente antibíblico. Y los católicos que no entiendan estas cosas deben de, por favor, doblar rodillas y orar, porque no sé cómo se podía entender esto de otra manera. Nuestra visión como cristianos ha sido siempre evangelizar. La gran comisión de Mateo 28:19. Pero ya vimos que el Papa dijo que la gran comisión de Mateo 28:19 se pudiera comparar con la conquista llevada a cabo por el grupo extremista ISIS. Eso lo pusimos, la prueba, en su propia entrevista que dio el Papa Francisco al diario La COI, sí, es un diario francés. Puedes ver el video ayer para que veas las pruebas ahí. Esto es una gran comisión que Jesús mismo en persona comanda a todos los cristianos, comanda a toda la iglesia en Mateo 28:19. Pero parece que esta posición tan central para el cristianismo, esto que nos hace ser cristianos, que nos hace ser embajadores de la verdad, que nos hace ser atalayas de la verdad, que el propio apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo esos jóvenes que supuestamente debiera de tener el Vaticano el objetivo de evangelizarlo, porque van muchos jóvenes ahí que pertenecen a otras religiones, pero el apóstol Pablo dice en las escrituras, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Esto de que el Espíritu Santo predica solo, no. La escritura dice, y claro, en algunos casos sí lo puede hacer. Por ejemplo, yo me convertí por una revelación de Dios, nadie me predicó, y otros más lo han hecho. Pero regularmente la Biblia dice que a Dios le plació salvar a través de la locura de la predicación. Y Pablo dice bien claro, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Por lo tanto, para el apóstol Pablo, si la iglesia deja de predicar, no pueden creer las personas. Y a eso se refería el Señor Jesús cuando dijo, al que les remitieren los pecados les son remitidos, y que no se retuvieran les son retenidos. Porque si la iglesia no predica la palabra, está reteniendo los pecados de las personas. Pero si la iglesia predica la palabra, está remitiendo a Cristo los pecados de las personas. Porque la salvación viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Pero por favor, yo te invito, que esto es muy importante, a que tú le des una manito hacia arriba a este video en esta hora. Todo el que esté en línea, todo el que esté viendo este video, ahora por favor, es tan solo un toque de tu dedo. Dale una manito hacia arriba a este video para que otros también lo puedan ver. No le niegues a otros la posibilidad de estar informados. No le niegues a otros la posibilidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Porque esto no sale en las noticias y esto no se lo va a compartir ahí en su muro de Facebook. Y suscríbete a este canal para que tú y tu casa siempre estén informados de lo que está ocurriendo. Este cambio de postura del catolicismo es altamente preocupante y debe ser analizado a la luz de la Biblia. Siempre le digo al pueblo evangélico que el catolicismo, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, es parte de la cristiandad y por lo tanto lo que haga afecta a todo el cristianismo. No importa que tú digas que no son cristianos, que son esto, que el otro, no importa. Yo tampoco estoy de acuerdo con las doctrinas del catolicismo. Pero lo que hace el catolicismo afecta a toda la cristiandad.
Lo que hace el cristianismo griego afecta a toda la cristiandad. Lo que hacen los pentecostales afecta a todo, lo que hacen los metodistas afecta a todo, lo que hacen los bautistas afecta a todo, lo que hacen los presbiterianos afecta a todos. Esto no es una cosa de que alguien hace algo y no afecta a los demás. No, esto no es de esta forma. Si hasta ahora el hombre incrédulo había estado alejado de Dios, ¿cuánto más lo va a estar ahora? Que la mayor entidad religiosa de la cristiandad del mundo comienza a decir que no hay ningún interés en que las personas cambien de su fe, sino que el mundo puede ser una total fraternidad y todos convivir sin que exista la predicación para tratar de que las personas reciban a Jesús como un Señor y Salvador. Y el hecho de convivir estamos completamente de acuerdo, porque la Biblia dice que estemos en paz con todos. Cuando hablo de convivir, es convivir sin predicar. Es convivir sin que se trate de que hindúes, budistas, etcétera, 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 hechiceros, etcétera, 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 vengan al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y recuerden esto, que esto va a comenzar a propagarse y a propagarse y a propagarse y a propagarse y a propagarse. Y yo no dudo, bueno, yo no es que no dude, es que yo estoy seguro que también muchas iglesias evangélicas, recuerden que hay muchos líderes evangélicos que son ecuménicos. Ahí está Jesús Adrián Romero, ahí está Cash Luna. Y no es que el cristianismo evangélico esté libre de ese ecumenismo y de esa ansia de ver masas reunidas sin importar qué es lo que creen y sin importar cuál es su destino eterno. Así que todo esto que está haciendo la Iglesia Católica va a afectar también al cristianismo evangélico. Cuando la Iglesia Católica comenzó a dar su mensaje de ecumenismo, al principio, cada evangélico creía que nada de ecumenismo. Le preguntabas hace 20 años a Jesús Adrián Romero qué creía del ecumenismo y te iba a pelear posiblemente. Pero le preguntas hoy y es la octava maravilla del mundo. Entonces, lo que hace el catolicismo afecta también al cristianismo evangélico. Y por eso también estamos trayendo todos estos temas para que entendamos en qué momento del fin de los tiempos estamos, en el tiempo de la gran apostasía que predijo el apóstol Pablo, que antecede la llegada del anticristo. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuál es la apostasía? La negación de la fe. Y negar la gran comisión es la negación de la fe. Sin lugar a dudas. Nuestro propósito es mostrar el camino de salvación. Pero parece que el objetivo de la Iglesia Católica, y hablo del Vaticano específico, no hablo del sacerdote católico peruano, ni el sacerdote católico mexicano, ni el sacerdote católico puertorriqueño, hablo del Vaticano, pero como todos obedecen al Vaticano, entonces va a llegar el momento que esto va a ser una doctrina practicada por todos los católicos. Es promover una fraternidad mundial de todas las religiones e incluso de ateos sin que se les invite a acercarse a Cristo. ¿No les parece esto inquietante? ¿No ven cómo esta postura contradice frontalmente, hermanos, la esencia del mensaje de Cristo y la visión que se nos ha encomendado como cristianos? Por eso digo, video tras video, que el cristianismo está siendo golpeado, pero fuertemente como nunca. No ha existido otra época como esta en la historia. Nunca el cristianismo ha pasado por esto. El cristianismo ha tenido épocas oscurísimas en cuanto a violencias, incluso guerras injustificadas, por supuesto, tribunales injustificados, por supuesto, personas llevadas a la hoguera o a otras formas de muerte injustificadas, por supuesto. Pero el cristianismo nunca había negado las bases. Y alguien me puede decir, no, ese no es el cristianismo, es la Iglesia Católica. Miren, cristianismo es todo. Ahora, dentro del cristianismo hay trigo y hay cizaña. Dentro del cristianismo, el propio apóstol Pedro
profetizó que habían falsos maestros y que su destrucción estaba pronta. Pero son parte del cristianismo también. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es único y esta época es única en la historia. Este Monseñor Aguiar, vamos a ver ahora lo que dijo. Vamos a poner ahora el video de este sacerdote, que al parecer yo no he visto el video, pero conociendo al sacerdote, porque es un sacerdote que es bien, vamos a decir que apologético. Una vez me hizo un video respecto a defender al catolicismo. Me imagino que le va a estar alando las orejas a este futuro cardenal. Escucha lo que dijo. Es muy importante que los jóvenes que vienen a Lisboa, Portugal, conozcan a otros jóvenes de África, Asia, América Latina, ricos, pobres, de Occidente, católicos, no católicos, con religión y sin religión, con fe y sin fe. Y comprender primero que esta diversidad, cualquiera que sea, es una riqueza. No. La diversidad de fe, lo único que dice es que hay muchas personas que están condenadas. Lo único que un cristiano puede ver en la diversidad es que hay muchas personas necesitadas del mensaje del evangelio. Pero ahí no hay riqueza, ahí hay pobreza. Riqueza fuese si todos unánimes adorasen al Señor. Bueno, riqueza humana, sí. Pero para riqueza humana no hay que hacer un congreso. Solamente hay que ir a las calles, a los parques, a las escuelas, a los hospitales. Ahí va a haber mucha riqueza humana. ¿Para qué van a hacer un congreso con toda pompa y hasta sellos postales sacaron del Congreso y hubo un escándalo por los sellos tremendo porque los sellos tenían un mensaje colonialista, un escándalo, el Vaticano los tuvo que retirar? Hay tantas cosas que le pudiera decir, pero no quiero hacer un video de cada una de estas cosas, ¿verdad? Además que toma las más importantes para traérselas a ustedes. Vamos a ver qué fue lo que dijo este sacerdote y ustedes van a entender por dónde vienen este asunto. Vámonos allá. Ok, este video es un short, es un video short. Vamos a ver qué es lo que dice. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la Iglesia Católica, ni a nada de eso. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la Iglesia Católica, ni a nada de eso, en lo absoluto, dijo recientemente el máximo responsable de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, Monseñor Américo Aguiar, quien será creado cardenal por el Papa Francisco en septiembre de este año. Frente a las palabras de este obispo debemos afirmar que la JMJ tiene que tener como misión acercar a los jóvenes a Cristo, que debemos evangelizar, que debemos llevar la alegría del evangelio por todo el mundo y que si la Iglesia deja de evangelizar, deja de ser católica. Escuchen lo que dijo este sacerdote de Tecton Centro Televisión. Tiene más de 1 millón de suscriptores. Es súper famosísimo. Y este sacerdote está diciendo, en pocas palabras, que el Vaticano ha dejado de ser Iglesia Católica. Porque este es el nuevo propósito que ha llevado a cabo el Vaticano. El ecumenismo, el relativismo religioso, la lucha contra la evangelización que se le llama proselitismo. El Papa llamó veneno a evangelizar, es decir, al proselitismo, al querer que una persona conozca de tu fe. Lo llamó veneno. Escucha lo que dice este sacerdote. Ponga ojo, bueno, oído. Nosotros no queremos convertir a los jóvenes a Cristo, ni a la Iglesia Católica, ni a nada de eso, en lo absoluto, dijo recientemente el máximo responsable de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, Monseñor Américo Aguiar, quien será creado cardenal por el Papa Francisco en septiembre de este año.
Frente a las palabras de este obispo debemos afirmar que la JMJ tiene que tener como misión acercar a los jóvenes a Cristo, que debemos evangelizar, que debemos llevar la alegría del evangelio por todo el mundo y que si la Iglesia deja de evangelizar, deja de ser católica. ¡Wow! Fuertes palabras, ¿eh? Fuertes palabras. Lo que dice este sacerdote. Y es algo que los católicos no quieren entender, que el Vaticano se ha desviado. Miren, no solo en el tema doctrinal, que nosotros los evangélicos creemos que han estado desviados desde que surgieron en el siglo IV. No. Se ha desviado del cristianismo. Se ha desviado. Ya no se puede considerar. Estamos hablando de la jerarquía católica. No se puede considerar de ninguna forma, y los católicos tienen que comprender este punto es crucial para que el católico sepa hasta dónde el Vaticano ha caído. Por eso hay tantos católicos protestando a lo largo de todo el mundo, porque no todo católico está dispuesto a aceptar estas cosas. Lastimosamente la mayoría o desconoce estas cosas o no les importa. No les importa. Pero todo católico que de alguna forma ame a Cristo tiene que saber que esto es una blasfemia. Es una blasfemia que una institución que se dice iglesia diga no nos interesa predicarles, convertirlos a Cristo. Y aquí les mostré, ¿verdad? El titular de Así Prensa. Miren el titular de Así Prensa. No queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Repito, no queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Noten que esto no es solo, miren, vamos a respetar su fe. No es que no quieren convertirlos. Aquí, no se vayan a equivocar, ¿eh? Esto no quiere decir de ninguna forma que simplemente se le va a respetar. No, es que el deseo, querer es de desear. No queremos convertir a los jóvenes a Cristo. Ya, no sé, si yo fuera padre y tuviera jóvenes de hijos, y fuera católico, estuviera realmente muy preocupado con este asunto. Porque si esta es la política del Vaticano, créeme, papá católico, papá católica, si tu hijo se te desvía, pues, según la política oficial del Vaticano, ellos, pues, hay que respetar su desviación. Se te hizo budista, pues vaya y acompáñelo, ¿verdad? En sus meditaciones. Porque no queremos, dice este futuro cardenal, convertir a los jóvenes a Cristo. Esto es aterrador, hermano. Esto es apocalíptico, hermano. Miren, si Lutero viviera en esta época, se levantaba nuevamente y no clavaba 95 tesis, clavaba 1.250.000. Repito, si Martín Lutero hubiese vivido en la época que nos toca vivir a nosotros, o que nos ha tocado vivir a nosotros, si hubiese levantado nuevamente y no hubiese clavado 95 tesis, hubiese clavado 1.250.000. 1.250.000. Esto es un espíritu de confusión. Esto es un espíritu de confusión. Esto es un espíritu que quiere perpetuar las religiones paganas. Hermanos, recuerden que estas declaraciones no surgen del vacío. Un hombre que es elegido para ser el presidente, el director de la Jornada Mundial Católica, no es un inventado, es alguien que ahora en septiembre va a ser nombrado cardenal.
por el Papa Francisco. Así que estas declaraciones no surgen del vacío. Esto está matemáticamente planificado. Esto se inscribe en una corriente más amplia que viene del propio Jorge Bergoglio, quien ha comparado la Gran Comisión con el extremismo islámico. Y pusimos la noticia ayer aquí de su entrevista textual y literal. ¿Cómo esto se relaciona con las profecías bíblicas del falso profeta y el anticristo de Apocalipsis capítulo 13? Por favor, mantente en sintonía porque te vamos a hablar de todas estas cosas. Ahora, vamos a profundizar en el terreno de las profecías bíblicas. Estos acontecimientos recientes nos llevan a recordar las advertencias presentes en el libro del Apocalipsis y cómo se aplican a nuestros tiempos. Por favor, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para que continúes informándote y participando en estas discusiones tan necesarias. Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la aparición de un falso profeta. ¿Y qué cosa es un falso profeta? Alguien que da un falso mensaje. Repito, un falso profeta es alguien que da un falso mensaje. No es como tal un falso, cualquier falso maestro. No. El profeta es el que da un falso mensaje. Un falso. ¿Y qué es más falso? ¿Qué es más falso que el relativismo religioso? Que no importa lo que tú crees. No importa, no interesa en verdad lo que tú crees. No es importante, es más, no queremos que te conviertas a Cristo, chico. ¿Qué es ahí donde usted está adorando a la Pachamama? Ahí está bien. Ahora entendemos por qué tuvieron la mala decisión, para decir palabras bonitas, de llevar a una diosa pagana al Vaticano. ¿Por qué? Porque no importa que sea una diosa pagana. En realidad eso no es importante para el Vaticano de hoy en día. Y Apocalipsis capítulo 13 nos habla de ese mensaje que es falso. Pero ojo con esto. Pongan atención. Porque ese mensaje que es falso reúne a toda la humanidad a punto de que todos, ricos, pobres, libres, esclavos, pequeños, grandes, escuchan ese mensaje. Y es prácticamente lo que dijo este monseñor, que queremos que todos se unan, ricos, pobres, estos fulanos, creyentes, no creyentes, no importa. Lo importante es que todos escuchen ese mensaje. Y es claro que un mensaje que no redarguye es un mensaje que todos pueden escuchar. El mensaje que redarguye, tú tienes dos opciones. O te dejas redarguir o sales molesto. Pero el mensaje que no redarguye, el mensaje que no exhorta, el mensaje que no reprende, es un mensaje que a todos les gusta escuchar. Y si el propósito ahora de la mayor entidad religiosa del mundo es un mensaje de esperanza sin importar las religiones, no importa las religiones, el hindú, usted tiene esperanza. No importa que tú seas hindú. Bueno, hindú puede ser, decir, porque hindú es lo que vive en la India. Hinduista lo que quiero decir. ¿Ok? Hay hindú cristianos. Ahí sí que rectifico eso. No importa que seas hinduista, para ti es esperanza eterna. No importa que seas budista, para ti es esperanza eterna. No importa que sea fulano mengana, que adores a Pachamama, que seas hechicero, que seas satánico, que no creas en nada, que todos los días estés blasfemando el nombre de Cristo, porque tu ateo, como tal, blasfema el nombre de Cristo y blasfema el nombre de Dios al negar su existencia. Quebranta el más grande de los mandamientos, que es amarás a Dios con todo tu corazón y por encima de todas las cosas, para hacerlo corto. Ese es el falso mensaje
del falso profeta, Apocalipsis capítulo 13. Y ese falso mensaje ya se está dando a toda voz. A punto que hoy mismo, agosto 2, ahora hay miles de personas reunidas en Lisboa, Portugal, y millones de personas a través de las redes sociales y de las cadenas de televisión de todo el mundo que están viendo ese falso mensaje de esperanza que roba la esperanza. Porque cuando a ti te engañan, a ti te roban la esperanza, te roban la posibilidad de cambiar. Si alguien te dice, eso que estás haciendo está bien, está bueno, no solo te está mintiendo, sino que te está robando la oportunidad de cambiar. Te está despojando de esa oportunidad. Entonces, ese mensaje del falso profeta, Apocalipsis capítulo 13, a partir del 11, reúne a todas las naciones, porque todo el mundo le escucha. ¿Por qué? Porque representa una falsa religión y será el encargado de engañar a todas las naciones a adorar al anticristo. Y el ecumenismo es un tipo de anticristo. ¿Por qué? ¿Qué representa Cristo? Cristo representa dos cosas. Cristo representa el único camino a la salvación y representa también la condenación. ¿Por qué razón? Porque el que le niega es condenado. Cristo es el Salvador y es el juicio al mismo tiempo. Ojo, Cristo es el Salvador y es el juicio al mismo tiempo. Por eso él dijo, mi palabra les juzgará. Mi palabra, porque el Padre dio el juicio al Hijo. Entonces, colocar a Cristo en el mismo lugar que las demás religiones, como si hubieran tantos caminos al Padre, eso es negar la esencia de Cristo. Ese es el espíritu y el mensaje del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesús es el Cristo. Y el Vaticano está negando que Jesús es el Cristo. ¿De qué forma? Está negando de que Jesús es el único ungido. Por lo tanto, y eso es lo que significa Cristo. Cristo no es un apellido. Cristo significa simplemente ungido, Mashiach, es decir, Mesías, el Salvador, el ungido para salvar. Porque eso es lo que profetiza el profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Dios para libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos, pregonar el año agradable del Señor. Entonces, la unción de Cristo no es una unción de que, a ver, te vamos a ungir para que, no sé, para que tú pastorees una iglesia. No. Es una unción mesiánica. Y al tú enseñar que Cristo no es el único camino, tú estás enseñando que Cristo no es el Cristo. Porque no hay más Cristos. Solamente hay una. ¿No es esto tremendamente preocupante? ¿No es preocupante el rumbo que está tomando la humanidad en este momento? Y como ejemplo, por supuesto, la Iglesia Católica. Debemos mantenernos alertas y no permitir que se nos engañe con promesas de paz y armonía. Miren, esto se puede poner muy bonito, ¿eh? Se puede poner muy bonito. Puede haber unas muestras de amor en todas estas fraternidades que se van a armar patrocinadas por la Iglesia Católica en todo el mundo. Y te pueden invitar. Y pueden invitar mucha gente. Tengan cuidado. Recuerden que cuando se niega la verdad de que hay un solo camino y es Jesús, se está negando a Jesús como Cristo. Y se está colocando a Jesús simplemente como un profeta más. Así como, no sé, hubieron varios profetas, no sé. A ver, Mohammed es uno, Cristo es otro, Buda es otro, y así, ¿me entiendes? Porque todos, de todas formas, todos de alguna manera, según lo que está ahora predicando el catolicismo, te lleva al Padre. Pero la Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara. Yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
El apóstol Pablo, no solo Juan, el apóstol Pablo también nos advierte del advenimiento del anticristo y cómo es que se manifiesta. Dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pongan atención a esto. Porque ¿cuál es el pecado de los pecados? Ningún pecado es peor que la incredulidad. Ninguno. La mayoría de los teólogos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es la incredulidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo. Y es el único pecado que es imperdonable. Bueno, imperdonable no es que la persona no se pueda arrepentir, sino que no hay perdón para ese pecado. ¿Por qué no hay perdón? Porque no se tiene al que perdona. Pero si tú estás en Cristo, tú tienes al que perdona. Y tú cometes cualquier otro pecado y te es perdonado. ¿Por qué te es perdonado? Porque tú tienes al que perdona. Pero si tú no tienes al que perdona, entonces ¿cómo vas a ser perdonado? Ni en esta vida, ni en la venidera, en el sentido del milenio. Entonces, este hombre de pecado que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios, y no cabe duda que el Vaticano en este momento se está sentando prácticamente en el trono de Dios y se está haciendo pasar por Dios. ¿Por qué? Porque está dictaminando